Vamos a iniciar, mis hermanos, con nuestro estudio 36, el estudio 36 del libro de Romanos. Así que vamos a ir al capítulo 5, versículos del 9 al 11. Capítulo 5 del libro de Romanos, versículos del 9 al 11. Nuestro estudio 36 y se llama Amor agradecido o un amor agradecido. Los espero a que tengan sus versículos. Y dice así la palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estos versículos, mis hermanos, tienen tanta y tanta bendición y tanto beneficio que nosotros como hijos de Dios deberíamos de analizarlos. Estos versículos tienen mucho, mis hermanos, mucho de lo cual Dios nos ha dado y que sería imposible expresarlo con palabras. Es imposible expresar palabra por palabra y explicarlo, mis hermanos, porque de verdad cada palabra que dice, desde que empieza cuando dice mucho más, y ya al final lo único que termina diciendo Pablo dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como diciendo, no hay más palabras para explicar todo lo que tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Dios, ¿sí? Y Pablo termina diciendo eso, vamos a gloriarnos, vamos a exaltarlo. Y cuando yo digo que es imposible, mis hermanos, expresarlo con palabras, no quiere decir que no las voy a enseñar. Voy a tratar de explicar todo esto que encierra en estos 3 versículos. Pero quiero que quede bien claro que a muchos probablemente les va a parecer vacío, a otros les va a parecer extraño, difícil de discernir, difícil de entender, pero los nacidos de nuevo, los verdaderos hijos de Dios, vamos a entenderlo de una manera, mis hermanos, espero en Dios, que Dios me dé la posibilidad o me dé las palabras para expresarlo, de verdad, mis hermanos, porque tenemos que entender lo que Dios nos da en estos versículos. Tenemos que entenderlas, discernirlas y sobre todo, hermanos, agradecerlas, porque lo que el hermano Pablo está diciendo de verdad es algo que debe de ser totalmente agradecido. A tal grado, mis hermanos, que hay pastores que han llegado a llamar estos versículos, estos 3 versículos, los llaman como una inusual historia de amor. Hay quienes lo han llamado también la máxima expresión del amor. Otros le han puesto un amor incomparable y muchos más títulos parecidos, ¿sí? Por lo cual hoy, pues yo al no poder encontrar otro título, lo único que le pude poner es amor agradecido, un amor agradecido o agradecimiento. De verdad, mis hermanos, con lo que Pablo cierra estos versículos, espero y ustedes también tengan un amor agradecido, un amor que de verdad agradezca todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para nosotros los viles pecadores. Y para que nosotros podamos entender este gran amor, tenemos que entender primeramente de dónde nos sacó, quiénes éramos nosotros. ¿Por qué ahora tenemos ese amor tan grande de agradecimiento con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué le exaltamos? ¿Por qué le amamos? ¿Sí? Y tenemos que entender que verdaderamente antes éramos lo más vil,
lo más vil que no puede expresarse con palabras, mis hermanos. Si nosotros no entendemos esa vileza, si nosotros no entendemos de dónde nos sacó, no vamos a tener un amor agradecido y no va a ser lo primero en nosotros. Anteriormente teníamos un amo, ¿sí? Anteriormente definitivamente teníamos alguien que nos guiaba y que no, era un amo cruel, tirano y que nos hacía como él le parecía. Quiero hablar un poco de lo que éramos para que podamos entender por qué tenemos que amar con un amor de agradecimiento a nuestro Dios. Si tú no entiendes que anteriormente tenías un amo o teníamos un amo que hacía lo que quería con nosotros, entonces no vamos a entender el amor que Cristo nos ha dado en esa cruz. Nosotros antes éramos el ridículo. Yo no sé si tú algún día te emborrachaste, pero hacíamos el ridículo. Ya después de borrachos, nos hacía como piltrafas el enemigo, hacía de nosotros lo que él quería, hacíamos ridículo, vomitados, cayéndonos, disque bailando, haciendo el bufón de las fiestas. De verdad, mis hermanos, yo no sé si tú lo pasaste, pero ahora recordar lo que Dios hizo en nosotros o en mí, ¿sí? Que después el enemigo lo destruyó en ser una piltrafa humana. Lo que Dios hizo en mí era para exaltarle, para alabarle, para glorificarle, para darle la gloria y la honra. Hizo algo perfecto. Dice que cuando hizo al hombre vio que era bueno. Y más sin embargo el enemigo viene y destruye la obra de Dios. Si tú no entiendes eso de verdad, anteriormente el enemigo hacía de ti una persona ridícula. Muchos hacíamos la fornicación y luego ya estábamos teniendo el temor de que estuviéramos infectados de alguna enfermedad de transmisión sexual o nos volvimos incluso asesinos. ¿Cuántos de nosotros nos volvimos asesinos cuando la mujer resultaba embarazada? ¿Sabes qué? Pues aborta. Ahora viene el tiempo del aborto, a donde se legaliza, las mujeres se sienten felices porque ya van a poder matar a sus hijos. ¿Y eso quién lo ha hecho? Nuestro amo anterior, ese amo al cual le servíamos cegadamente y le siguen sirviendo muchos ahora. Nos volvimos asesinos, nos volvimos bufones, hicimos el ridículo, muchos de nosotros adulterábamos y andábamos únicamente esperando que no nos descubriera el marido, que no saliera embarazada la mujer, y si salía embarazada, como en el caso de David, ¿qué hizo? Mandó a matar al marido, a la mujer, supuestamente después se casó con ella para lavar ese desliz, pero Dios se encargó de que David pagara. Mis hermanos, servirle a Satanás, espero y entendamos todo esto, mis hermanos, servirle a Satanás nos hace o nos hacía, para los que ahora hemos sido rescatados, nos hacía títeres de la maldad. Estábamos metidos en pornografía, homosexualismo, lesbianismo, mentiras, idolatría, hechicerías, avaricia y cada vez más y más hundidos en chismes, en resentimientos, en odios, en rencores. Todo eso era lo que hacía de nosotros el enemigo. Y cada día más y más siendo los merolicos, los que buscábamos migajas de amor. Pero eso sí, le adorábamos a nuestro padre el diablo. En lugar de darnos el amor que necesitábamos, nos humillaba más y más. Pero como no somos el borrachito que anda ahí en la esquina, nos sentimos que estamos bien.
Pero si nosotros analizamos bien, mis hermanos, cuando éramos títeres del enemigo, que caminábamos con odios, rencores, amarguras, chismes, resentimientos, devaluados y devaluándonos cada día. ¿Para qué quiero ir a todo esto, mis hermanos? Para que entendamos de dónde nos sacó el Señor. Muchas veces queremos seguir siendo los sufridos dentro del cristianismo, en lugar de darnos cuenta de dónde nos ha sacado nuestro Señor Jesucristo. Y lo peor de todo no es nada más de dónde estábamos, mis hermanos, porque estoy hablando de la vida pasada. Sino lo peor de todo es que en lugar de querer salir de ahí, nos gustaba vivir así. Y tú vas a decir, no, a mí no me gustaba vivir así. Y yo te podría decir de esta manera, si no te gustaba vivir así, ¿por qué muchos que ya después de haber tenido el conocimiento de la palabra, por qué ahora que lo conocen quieren regresar a lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué volver a lo mismo de donde nos sacó nuestro Señor Jesucristo? Porque quiere decir que amaban o aman esa vida pasada, aman todavía, porque el que no es hijo de Dios sigue amando esa vida pasada. Según dicen que han sufrido, según dicen que les dolió, según dicen tantas cosas, mas sin embargo, en cuanto logran desatarse del yugo, entre comillas, de Cristo, porque ni siquiera lo tuvieron, se van otra vez a lo mismo. La gente anhela su vida pasada cuando no eres un hijo de Dios. Anhelan su vida pasada. El que se drogaba regresa a la droga. La prostituta a la prostitución. El borracho a emborracharse. La chismosa al chisme. El avaro a su avaricia. La iracunda a sus iras. El idólatra o la idólatra a su idolatría. Y dicen que no les gustaba su vida pasada. Y entonces, ¿por qué siguen atados a esa vida pasada? Nosotros vemos, mis hermanos, cuánta gente sale de las congregaciones, no nada más de Betel, de miles y miles de congregaciones, de cientos de congregaciones, salen y vuelven a lo mismo. Pero cuando estuvieron supuestamente en el camino, porque no pertenecían al camino, no eran hijos de Dios, regresan a lo mismo, a lo que según ellos no les agradaba, según ellos no querían, mas sin embargo vuelven a lo mismo y peor, y peor, y dicen que no les gustaba su vida pasada. Tristemente, mis hermanos, vemos cómo hay gente que ha vivido engañada creyendo que es hija de Dios, y después se enojan diciendo que nosotros les quitamos la salvación. No es que les quitemos la salvación, es que nunca fueron hijos de Dios, tuvieron el conocimiento, pero lo rechazaron. ¿Recuerdas a Judas? Judas rechazó y lo vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Y si nosotros vemos el costo de una pieza de plata, podríamos decir que fue muchísimo dinero. Y podríamos decir, bueno, Judas al menos sacó buen dinero. ¿Sí? Pero muchos lo han rechazado por una botella de cerveza, por un momento de placer, por unas pinturas, por una mujer, por una minifalda, por un aplauso, por una miseria. En sí muchos han rechazado el verdadero amor de Cristo por cualquier cosa, mis hermanos. Y eso duele. Han rechazado a mi Señor Jesucristo por unas algarrobas, por un plato de lentejas. O mejor dicho, como lo dice el viejo proverbio, por un plato caliente de vómito. Han rechazado al Mesías por un plato caliente de vómito. Dice en Proverbios 26, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Mis hermanos, es imposible que el que es hijo de Dios regrese al vómito. Aquel que regresa al vómito es el perro. Aquel que regresa al vómito es aquel que nunca fue hijo de Dios. O como le agrega el hermano Pedro, les ha acontecido lo que el verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Muchos que han tenido el conocimiento de la palabra de Dios han rechazado al Cristo después de haber probado las mieles de la salvación y se han ido a revolcar al lodo de donde Jesús los quiso rescatar. Si tú te dices hijo de Dios y quieres regresar al lodo, si quieres regresar al vómito, déjame decirte que no eres hijo de Dios. El hijo de Dios ya no quiere regresar a esos lugares de donde lo sacó el Señor. ¿Cómo es posible que digas, aborrezco las cosas del mundo, pero muy dentro de ti está ese deseo? Yo te pregunto, ¿vale la pena retroceder? ¿Habrá algún beneficio en el vómito y en el lodo? ¿Hay algún placer eterno en el placer, entre comillas, terrenal? ¿Habrá algo que sobrepase? ¿Será posible que sea mejor un pedazo de vestido, de minifalda, o unas pinturas, o una borrachera, o una ira, un enojo? ¿Será posible que sea mejor que el placer eterno con nuestro Señor Jesucristo? ¿Será posible que la gente rechace el sacrificio de Cristo por unas migajas de supuesto amor de Satanás? Definitivamente, mis hermanos, el puerco va a regresar al lodo siempre, el puerco al lodo, pero el Hijo de Dios al agradecimiento por el amor de Cristo. Si tú no entiendes el agradecimiento, si tú no entiendes el amor de Cristo, si tú no entiendes el sacrificio, si tú no entiendes todo lo que hizo el Señor, déjame decirte que necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Si tú sientes que no eres tan pecador, si tú sientes que sigues cojeando, si tú sientes que estás todavía entre sí y no, y que mañana sí, pasado no, entre frío y caliente, entre tibio, déjame decirte que necesitas nacer de nuevo, que estás viviendo engañado. No es verdad tu conversión, no es verdad tu cristianismo. Extiende el Señor su misericordia, sí, pero para aquellos que reconocen verdaderamente de dónde salieron, quiénes eran. Yo te quiero hablar un poco de la historia de amor de nuestro Dios para con aquellos que Dios ha alcanzado. Pero para eso nosotros necesitamos reconocer que un día fuimos Gomer. A lo mejor tú digas, ¿quién fue Gomer? Gomer fue la mujer de Oseas. Gomer fue una mujer fornicaria, una mujer adúltera, una mujer que engañó siempre, siempre a Oseas. Y Dios le dijo, Oseas, ve y cásate con una mujer fornicaria. Nosotros, hermanos, muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel, nos parecemos a Gomer, que ya tenemos al marido, decimos tener al marido y seguimos siendo hombres fornicarios, mujeres fornicarias, que vamos en pos de la idolatría, en pos de otros hombres, en pos de lo que el enemigo nos está ofreciendo. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Esa mujer tenía que ser representada como el pueblo de Israel. Pero hay otras historias, mis hermanos, que también fueron mujeres, hombres, que fueron lo peor, mas sin embargo el Señor extendió su misericordia con ellos. ¿Recuerdas a Ruth, la moabita? Una mujer idólatra, una mujer que no era el pueblo de Dios, mas sin embargo el Señor extendió su misericordia. El Señor habló para que esa mujer creyera en el Dios verdadero. ¿O conoces a Esther, la israelita? La mujer que amó tanto a Dios que después de ser esclava terminó siendo reina. Sin olvidarnos de la adúltera, la mala mujer, la mujer de mala fama, la mujer del flujo, la mujer que tenía 7 demonios, Magdala, la mujer de Magdala.
Mis hermanos, nosotros fuimos esas personas, nosotros fuimos esa gente que fue llamada a misericordia. Pero tenemos que entender verdaderamente lo que fuimos, sin olvidarnos de los hombres, porque también hubo hombres, porque podrían decir, ay, únicamente con las mujeres. No, tenemos al idólatra de Abraham, al borracho de Noé, al usurpador de Jacob, al chismoso de José el soñador, que iba y le decía a su padre lo que hacían sus hermanos. Tenemos a Mefiboset, a Mateo el publicano, a Zaqueo el defraudador, al gadareno endemoniado, a Pablo, un asesino, perseguidor de la iglesia. Necesitamos entender que nosotros éramos esas personas. Seguimos muchas veces conmiserándonos. Es que yo no soy tan malo. Es que yo no era tan. Y seguimos añorando, o siguen, porque yo zafo, siguen añorando las cosas del mundo. Y no me digas que no añoras las cosas del mundo cuando tus ojos están puestos en las cosas del mundo, en el sentimentalismo, en el humanismo, en querer vivir diferente, sin darte cuenta lo que ha hecho Dios contigo. Nosotros, mis hermanos, necesitamos entender todo esto para que podamos terminar así como estamos ahora, enamorados de Jesús, enamorados de Cristo. Jesucristo nuestro Señor sabía quién éramos nosotros. El problema es que nosotros no sabemos o no queremos entender muchas veces quiénes éramos. Nos excusábamos, decíamos que no éramos tan malos, nos excusábamos y le echábamos la culpa al mundo. Pero yo quiero que pongas un poquito nuevamente el pasado y recuerdes cuando tú como hombre te enamoraste de una mujer. Tu papá, tu mamá, todo el mundo estaba en contra de ella, pero tú eras la mujer de tu vida. O cuando tú te enamoraste, mujer, del hombre. Es un borracho, es un flojo, un haragán, es un vago, es esto, y más sin embargo te pusiste con que era el amor de tu vida. Tu enamorado. Que pase el enamorado. Mis hermanos, y al final terminábamos casados con ella o con él, según sea el caso. Siendo lo peor el marido o la esposa con la que te casaste. Mas sin embargo, ahora tenemos un Dios que se hizo hombre, que vino a dar su vida, que no tiene pecado, que no tiene maldad, que entregó su vida por amor, que nos dio tanto y tanto y tanto, y más sin embargo nosotros lo rechazamos, anhelando las cosas del pasado, anhelando las cosas del mundo. Preferimos al marido que teníamos anteriormente, o prefieren al marido que tenían antes, al marido que los hacía emborracharse, fornicar, matar, avariciosos y todo, a ese marido llamado Satanás. Prefieren a ese esposo. Dice la palabra de Dios, no, perdón, dice por ahí un dicho, mal dicho, o bien dicho, que prefieren al que le da de palos porque los palos ingren. Y de verdad, Dios que nos da tanto amor, mis hermanos, y prefieren las cosas del mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos amó aún sabiendo lo que éramos. Él conocía nuestra bajeza, conocía nuestra necesidad, conocía nuestra maldad, mas sin embargo Él estuvo dispuesto a morir por amor. Él dio su vida por nosotros. ¿Y tú qué das? ¿Y tú qué le das?
¿Tú qué le das, mi hermano, mi hermana? ¿Le das qué? ¿Unas migajas? ¿Porque sigues añorando tu vida pasada? Él nos amó, mis hermanos. Él estuvo dispuesto a morir por amor. Siendo enemigos, Él nos amó. Imagínate, si siendo enemigos Él nos amó, ¿tú crees que siendo reconciliados nos pueda desechar o nos pueda dar la espalda? Es que hay veces que siento que Dios no me oye. Es que a veces siento que Dios me da la espalda o que me ha abandonado. ¿Tú crees eso? Si siendo sus enemigos entregó su vida por nosotros, ¿cuánto más o mucho más, como dice el versículo? ¿Has entendido el amor de Dios? ¿Has entendido el amor que Cristo ha entregado en esa cruz por nosotros? Quiero hablarte un poco del amor. Un poco del amor para que sigamos entendiendo de verdad ese inmensurable amor que Cristo tiene para con nosotros. Normalmente cuando vamos a una boda o presenciamos una boda, el versículo o el capítulo que no puede faltar en casi todas las bodas que hablan de Dios, no voy a decir cristianas porque hay unas que no son cristianas, pero hablan de Dios, normalmente escuchamos 1 Corintios 13 y escuchamos la preeminencia del amor. Y hasta en coro decimos, el amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Pero si nosotros terrenalmente no lo hacemos con nuestra cónyuge, ¿por qué crees que sí lo vas a hacer con Cristo? Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo hace, todo. Y hay un versículo en el capítulo 13 de 1 Corintios, mis hermanos, que me gustaría tomar para este versículo de Romanos 5, para estos versículos, madre. Y yo quisiera tomar ese versículo 8 de 1 Corintios, donde dice, el amor nunca deja de ser. El amor de Cristo hacia con nosotros nunca deja de ser, nunca dejará de ser. Él nos ama, mis hermanos. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó entregando su vida en la cruz. Y Él nos ama y nunca dejará de amarnos. Mis hermanos, si siendo sus enemigos fuimos justificados, es porque su amor nunca deja de ser. Y si siendo justificados por su sangre seremos salvos de la ira, es porque su amor nunca deja de ser. Y si fuimos reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo, es porque su amor nunca deja de ser. ¿No has entendido el amor de Cristo para contigo? Y si por medio de su vida entregada por nosotros somos salvos, es porque su amor nunca deja de ser. Él no es hombre para que mienta. Y si dice que nos ama con amor eterno, es porque es verdad, porque su amor nunca deja de ser. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Yo no sé cuántas veces tu esposo o tu esposa te dice, te amo. Pero si de verdad te lo está diciendo o tú se lo estás diciendo, es porque ese amor nunca debe de dejar de ser. Porque el amor con lo que lo dices es el amor que ahora tienes de parte de Cristo si eres hijo de Dios. Jesucristo no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y si dice que nos ha desposado para ser la esposa del Cordero, es porque su amor nunca deja de ser y somos la esposa del Cordero. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él se ha desposado con nosotros. Su amor va más allá de lo terrenal. Tenemos que entender eso, mis hermanos, porque si no entendemos su amor, nunca vamos a entender de dónde nos sacó.
¿Y qué es lo que está haciendo con nosotros? Él nos escogió, nos lavó nuestras sangres, nos perdonó, nos rescató y aún ahora nos está ataviando como a una novia, y todo es porque su amor nunca deja de ser. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué es lo que eras? Un borracho, homosexual, lesbiana, chismosa, avaricioso. De ahí te sacó el Señor, lavó tus sangres, te escogió de lo más vil y pecador, nos perdonó, nos ha rescatado y ahora nos está ataviando, nos está lavando por medio de su palabra. Dejemos todo por ese amor que nunca deja de ser. Y no solo esto, dice el versículo 11 de Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo no sé si tú algún día te has enojado con tu pareja y de pronto viene la reconciliación. Dios nos ha reconciliado a través de su Hijo. Ahora estamos reconciliados con el Padre. Ahora debemos de disfrutar ese amor. Ahora somos la esposa que debe de vivir en santidad, la esposa que debe de vivir en agradecimiento, la esposa que debe de vivir amando y reconociendo la grandeza de su Señor. ¿Cómo es una esposa, mis hermanos? Cuando una recibe lo que se le prometió en el altar, es una esposa agradecida, confiada, sujeta y amorosa. Yo te pregunto, ¿eres una esposa agradecida? Y te estoy hablando de Cristo. ¿Eres una esposa confiada en que tu Señor nunca te va a fallar? ¿En que tu esposo va a cumplir lo que ha prometido? ¿Eres una esposa sujeta a tu Señor? ¿Eres una esposa que ama al Señor? Mucho más, dice Pablo. Yo te pregunto, de verdad, y tienes que ser sincero, ¿eres la esposa del Cordero? ¿De verdad eres la esposa del Cordero? ¿O te estás engañando, creyendo que eres la esposa del Cordero? También te pregunto, ¿amas a tu esposo con el que te has desposado? ¿Amas verdaderamente a tu esposo con el que te has desposado, al que estás anhelando que venga? ¿Te estás ataviando? ¿O estás volteando a ver al otro? ¿O estás volteando a ver el mundo? En lugar de que tu mirada esté puesta en el que murió por ti, en el que te dio vida, en el que se desposó. ¿Te das cuenta que muchas veces, en lugar de estar esperando con anhelo esas bodas del Cordero, estás esperando con anhelo que te den tu sueldo? ¿O estás viendo con quién chismosear, a quién criticar, de quién hablar? ¿O estás anhelando un vaso de cerveza o un aplauso de alguien, en lugar de poner tu mirada fija en aquel que dio la vida por ti? ¿Te das cuenta cómo has desviado tu mirada de aquel que te ama y le dices que le amas? Mínimo, mis hermanos, mínimo, la esposa del Cordero debería de recordar que el amor nunca deja de ser. Yo no sé si te ha pasado que vas caminando con tu novio, con tu esposo, con tu esposa, con tu novia, vas caminando en la calle y de pronto pasa alguien y volteas la mirada. ¿Acaso no se encela tu cónyuge? ¿Qué le ves? ¿Por qué volteas? ¿Qué le miras? Así está nuestro Señor Jesucristo desde allá, diciendo, ¿qué le miras al vino que rojea? ¿Qué le ves a la mujer? ¿Qué le ves al dinero? ¿Qué le ves al chisme? ¿Qué le ves a la murmuración? ¿Qué le ves al odio, al rencor? ¿Qué le ves?
aquella que te está coqueteando, que es la vida. El mundo terrenal te está coqueteando y tú dirigiendo su mirada hacia allá. Nosotros, como la esposa del Cordero, deberíamos tener ese amor agradecido, mis hermanos. Con amor eterno nos ha amado. Con amor eterno nos ha rescatado. Con amor eterno nos ha protegido como la niña de sus ojos. Es una historia de amor, mis hermanos. La cruz es una historia de amor. Un amor confiado, un amor seguro. No, es que ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Se van a perder. Déjalos en manos de Dios. ¿Cómo voy a dejar a mi marido? Me va a abandonar. Déjalo en manos de Dios. Créele a Dios. Él tiene mejores planes que tú. Tú con el mundo o con las cosas del mundo no lo vas a lograr detener, ni los vas a lograr que te amen, ni que amen al Señor. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que confiar en el amor de aquel que nos amó. Así que primera de Corintios, mis hermanos, de verdad, si lo transportamos al amor de Cristo, te das cuenta cuánto has fallado. Si el amor terrenal en primera de Corintios lo fallas, date cuenta, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. ¿De verdad, mis hermanos? ¿Será que tenemos ese amor para con Cristo? Mis hermanos, de nada sirve tener conocimiento. Sin amor es vano. Conocer de Cristo no es todo. Amar a Cristo es todo. El amor nunca deja de ser. ¿Tendrás un amor agradecido? ¿Amas al Señor verdaderamente? Porque de nada me sirve, dice la palabra de Dios, en la preeminencia del amor. De nada me sirve dar de comer a los pobres, entregar mi cuerpo para ser quemado. De nada. Puedes ser tú la Madre Teresa de Calcuta, pero sin amor a Cristo estás condenado. ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto confías en el Señor? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Jesucristo nunca, mis hermanos, nunca dijo que aquí en el mundo no iba a haber pruebas. Claro que hay pruebas para ver si verdaderamente amamos al Señor. Va a ser difícil, claro que sí, mis hermanos, pero es para ver si de veras amamos al Señor, porque el amor nunca deja de ser. Ay, no, es que está muy difícil el camino de Dios. Claro, el camino de Dios no es para el inconverso, el camino de Dios es para el Hijo de Dios. Dicen ahí en Primera de Corintios 13, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el rencor. El amor, mis hermanos, de Cristo y hacia Cristo es un amor no fingido, un amor paciente, un amor verdadero hacia tu Salvador. ¿Amas al Señor verdaderamente? ¿De verdad amas al Señor? ¿De verdad esperas pacientemente? ¿De verdad no haces nada indebido? ¿De verdad no buscas lo tuyo? ¿De verdad no guardas rencor? Ay, el Señor nada más la trae contra mí, enfermedad, tristeza y pobreza. Así te quiere el Señor, para que crezca tu amor por Él. Cada vez que vienen dudas o temores, mis hermanos, su palabra, su verdad y el amor depositado en nosotros nos debe de hacer que nos gocemos. Que nos gocemos porque es verdad lo que Él ha dicho. Es verdad lo que Él ha hablado. Y dice que su amor nunca deja de ser. Mis hermanos,
va a haber sufrimientos, dudas, va a haber esperanza contra esperanza, va a haber vituperio, va a haber de todo, pero nada nos debe de separar de su amor, nada. Ay, mis hermanos, es que no he tenido tiempo de orar y ya me está llamando la atención la pornografía, el mundo. No, no eres hijo de Dios. El Hijo de Dios todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. El amor nunca, nunca, nunca deja de ser. Todo se podrá acabar, pero el amor de Cristo hacia nosotros y el amor de Cristo de nosotros hacia Él nunca deja de ser. Y no estoy diciendo nunca debería de dejar de ser, sino nunca deja de ser. El Hijo de Dios nunca dejará de amar al Señor. Y Cristo nunca dejará de amar a su amada, a su iglesia, a su esposa con la que se ha desposado. El que no es hijo de Dios, claro que no va a soportar. Y al final va a rechazarlo y va a regresar otra vez con su marido, que es el diablo. Pero el Hijo de Dios todo lo soporta, todo lo cree. Y anhela aún en contra de la esperanza. Porque todo lo cubre el amor, mis hermanos. Todo lo cubre el amor, porque mayor de todo es el amor. Mis hermanos, por amor tenemos vida eterna. Por amor tenemos perdón de pecados. Por amor tenemos reconciliación. Por amor fuimos adoptados como hijos. Por amor fuimos hechos siervos, hermanos, esposa, la amada ahora somos por amor. ¿No has entendido que te estás ataviando para el amado? ¿No estás entendiendo que Dios te está ataviando con joyeles, con perlas, te está pintando, te está preparando para que un día estés delante de tu Señor? ¿O eres igual que la rebelde de Israel? Que dice el Señor que la atavió, que la perfumó, que le puso joyeles, le puso zarcillos y todo, y se fue en pos de otros dioses. El verdadero Hijo de Dios está anhelando estar con el amado. Ven, ven, amado, vamos a danzar, vamos a bailar ese cántico nuevo que tienes preparado para mí. Mis hermanos, si esto no es amor, no sé cuál sería otra expresión más grande del amor. No lo sé, mis hermanos, de verdad. El amor de Cristo no se puede comparar. Por eso el hermano Pablo, con este libro de Romanos, dijo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mis hermanos, entiende, nos dio la justificación siendo que no lo amábamos. Él nos ha justificado siendo que no lo amábamos, que veíamos todo el mundo como lo más hermoso. No queríamos nada con Cristo, no queríamos nada con aquel que nos estaba llamando, no queríamos nada con Él. Creíamos que estábamos felices con las cosas del mundo. Y lo más triste es que muchos siguen engañándose, creyendo que son hijos de Dios y siguen amando las cosas del mundo. Y no nada más dice eso, que fuimos justificados siendo que no lo amábamos, sino dice, y mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y nosotros lo despreciamos, mis hermanos, lo despreciamos, no queremos la sangre de Cristo.
Queremos nuestra idolatría, nuestros deseos personales. No puede ser posible que podamos amar más al mundo que a Cristo. Y otra cosa más dice, seremos salvos de la ira. Nos ha libertado de la ira santa del Padre. Él la recibió completamente en la cruz. Por ti, por mí, nos amó tanto que recibió toda la ira del Padre en la cruz y nosotros ni por enterados. Él nos amó mucho antes de que nosotros le conociéramos. Nos amó mucho antes de que nosotros le amáramos. Él ya tenía preparado este momento para nosotros, mis hermanos. No es posible que no entendamos el amor de Cristo. No es posible. ¿Será que tienes cegado el entendimiento? ¿Será que no eres hijo de Dios y por eso el Señor ha endurecido más tu corazón? Porque dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ni siquiera sabíamos que Él nos aborrecía cuando éramos sus enemigos. Ni siquiera sabíamos que éramos sus enemigos. Nosotros decíamos que nos llevábamos bien, mas sin embargo, Él por amor, por un amor que nunca termina, siendo en sus enemigos, fuimos reconciliados por Él. Y tú podrías decir reconciliados, ¿acaso estábamos separados o enojados? Vivíamos en una completa oscuridad, mis hermanos. Vivíamos a oscuras, estábamos solos, sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Y más sin embargo, Dios nos reconcilia a través de su Hijo Jesucristo. Cristo muere para que podamos estar reconciliados con Él. Yo no sé si has vivido una reconciliación con tu pareja, pero qué bonitas son las reconciliaciones. Ahora imagínate con el Padre. Por una eternidad hemos sido reconciliados después de haber sido enemigos. ¿No lo entiendes? Anteriormente veíamos el Via Crucis y ni siquiera nos conmovía, lo veíamos como un espectáculo. O veíamos la película de la Pasión de Cristo y quizá llorábamos y nos dolía, pero no pasaba de ahí. Veíamos tantas y tantas cosas, nos platicaban de la muerte del Mesías, pero no entendíamos el amor, mis hermanos. Y tristemente muchos que se dicen cristianos siguen sin entender de qué fuimos reconciliados, sin entender la muerte de Cristo. Parece como si fuera una película nada más. No entendemos que la muerte de su Hijo nos dio reconciliación, nos dio paz, nos dio amor, nos dio también, mis hermanos, justificación. Nos liberó de la ira, de esa ira de Dios. Y no solo eso, mis hermanos, sino que ahora somos salvos por medio de la vida de Cristo. Tenemos vida y vida en abundancia nosotros también, antes que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero siendo enemigos hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo. Y dice, y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hemos sido salvados por la vida de Cristo. Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Mis hermanos, si tú no entiendes todo eso, déjame decirte que no eres mi hermano. Porque el hermano, el Hijo de Dios, el verdadero rescatado, porque hay muchos que creen que son rescatados, pero no han sido rescatados, deben de vivir eternamente agradecidos. Deben de tener un amor agradecido. Ah, Señor, tengo muchas pruebas, pero gracias, Señor, por tu salvación. Ay, Señor, tengo muchas deudas, pero gracias, Señor, porque yo sé que todo obra para bien. ¿Tú crees que para Esteban fue que obrara todo para bien el ser apedreado?
Sí, sí, mi hermano, todo obra para bien, porque él iba a estar delante de su Creador y él había sido un buen siervo y él había permanecido fiel. Pero carnalmente dices, no, pues lo mataron a pedradas, ¿cómo va a obrar para bien? No entienden, terrenalmente se queda la cabeza y dices, no, no obra para bien, fue masacrado, fue crucificado, fue degollado. Todo obra para bien, mis hermanos. Porque gracias a ese sacrificio tenemos unas escrituras, tenemos un evangelio, tenemos la palabra de Dios. Todo obra para bien. El que tú permanezcas firme en medio de todas las tribulaciones, obra para bien. Te lo digo por experiencia. Si tú permaneces firme, al rato Dios se encargará de hacer justicia. Y si ya no lo ven tus ojos, no importa. Abraham creyó sin ver la gloria de Dios al final. Él no vio la tierra prometida, mas sin embargo le creyó al Señor. Y es que, ¿y si mis hijos nunca llegan a Cristo? Todo obra para bien. Y si mi esposo no va a llegar a Cristo, todo obra para bien. Esteban no sabía que íbamos a estar hablando de él. Pablo tampoco lo sabía. Si Pablo se diera cuenta todo el fruto que ha salido de lo que él predicó, de lo que él habló, todo obra para bien. Gracias a él, gracias a Pablo, a todos los mártires, ahora tenemos la palabra de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo, ahora tenemos salvación, vida eterna, hemos sido salvos de la ira de Dios. Tenemos que entender eso, mis hermanos. Y todo esto es para caer rendidos a sus brazos de Cristo, para caer rendidos y agradecer ese amor eterno, que todo lo da, sabiendo que no lo merecemos. Y no solo lo da, sino que lo dio cuando aún éramos sus enemigos. Y lo seguirá dando, aún sabiendo que le seguiremos fallando. ¿Le seguimos fallando? Claro que sí, pero no es una excusa, no es para decir, ay Señor, es que te volví a fallar. No, tenemos que caminar en santidad, tenemos que buscar la santidad para ver frente a frente, cara a cara al Señor. No podemos estarnos excusando, no podemos estar diciendo, ay, es que soy pecador, ay, es que fallo. No, el Hijo de Dios ya no peca. Nuestro pensamiento debe de ser únicamente Cristo. Nuestra vida debe de ser Cristo. Nuestro entorno es Cristo, el amado. No pasa nada en el mundo porque mi mirada está en Cristo. Oye, que te llama la atención esto, no, mi mirada está en Cristo, yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo, yo exalto a Cristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el honor, el amor y el agradecimiento. Por eso es que Pablo ya al final en estos versículos, en el versículo 11, él termina únicamente exaltando al Señor. Y quiero que vayas al versículo 11, mis hermanos, de Romanos capítulo 5 y leas lo que termina diciendo Pablo, entendiendo el gran amor con el que había amado a Pablo, al perseguidor de su iglesia. De todos los pecadores dijo, yo soy el primero. Y tristemente muchos de los que oyen la palabra de Dios no reconocen que son el primer pecador, el más vil pecador, el peor de todos. Y dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios, nos regocijamos en Dios, nos gozamos en Dios. Alabamos a Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo termina exaltando a Dios, exaltando a Cristo, reconociendo el amor que Cristo tuvo para con nosotros.
Y no solo esto, después de ser pecadores, después de ser idólatras, después de aborrecerlo, después de que nos hicimos a una, después de que nos confabulamos, después de que no nada más hacíamos, sino estábamos de acuerdo con los que hacían pecado, después de que fuimos sus enemigos, después de todo, Él nos reconcilia, Él nos ama y muestra su amor en la cruz. Eso es podríamos decir, la conclusión del capítulo 5 hasta el versículo 11 desde el capítulo 1, mis hermanos. Recuerda todo lo que va hablando Romanos. Vea, escuchando, amaron más lo creado que al creador, amaron las cosas hechas por el hombre y se volvieron en contra de Dios y tuvieron relaciones contra la naturaleza, hicieron todo lo aborrecible y aborreciéndonos. Pablo incluso dice, yo fui perseguidor y más sin embargo él extendió su amor para conmigo. Y Pablo al final termina diciendo, más sin embargo, ha sido tanto su amor que lo único que me queda es agradecerle, amarle, agradecerle. De verdad, mis hermanos, si no entiendes esto del gran amor de Dios para ti y sigues anhelando y deseando las cosas del mundo, déjame decirte que necesitas nacer de nuevo, porque el verdadero Hijo de Dios ama sin condición. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo vive y se sigue preparando para estar un día con el amado. ¿No tienes anhelo de ver cara a cara al amado? ¿No tienes ganas, deseo de estar delante de él y abrazarlo? Y poder sentirte amada por él, amado por él. De verdad, mis hermanos, si esto no te ha conmovido, si esto no te ha movido, da la media vuelta y vete al mundo, porque necesitas más mundo para entender el amor del Señor, porque el amor del Señor es grande, mis hermanos, tan grande que en la cruz te lo ha mostrado. Y por eso es que nosotros, con amor agradecido, le amamos. Y nada me separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni pobrezas, ni riquezas, nada, mis hermanos, porque el amor de Dios va más allá de mi entendimiento.